Antes de que el trabajo estuviera completado, Glossie y Flossie estaban de vuelta del bosque, habiéndoseles concedido permiso por Will Nook para hacer el viaje con Klaus siempre que estuvieran de vuelta en Bursey al amanecer de la mañana siguiente. Ese no es un tiempo muy largo, dijo Flossie. Pero somos veloces y fuertes, y si empezamos para esta tarde podemos viajar muchas millas durante la noche. Klaus decidió hacer el intento, así que apresuró sus preparativos. Tan rápido como fue posible. Después de un tiempo ató los collares alrededor de los cuellos de sus corceles y los unció a su tosco trineo. Luego colocó un taburete en la pequeña plataforma, para servir como asiento, y llenó un saco con sus juguetes más bonitos. ¿Cómo pretendes guiarnos?, preguntó Glossie. Nunca hemos estado fuera del bosque antes, excepto para visitar tu casa, así que no sabremos el camino. Klaus pensó en eso por un momento. Luego trajo más cuerdas y ató dos de ellas a las astas extendidas de cada ciervo, una a la derecha y la otra a la izquierda. Esas serán mis riendas, dijo Klaus. Y cuando tire de ellas a la derecha o a la izquierda debéis ir en esa dirección. Si no tiro de las riendas en absoluto podéis ir todo recto. Muy bien, respondieron Glossie y Flossie. Y luego preguntaron, ¿estás listo? Klaus se sentó sobre el taburete, colocó el saco de juguetes a sus pies y luego recogió las riendas. Todo listo, gritó. Allá vamos. Los ciervos se inclinaron hacia adelante, levantaron sus delgados miembros y al momento siguiente salió volando el trineo sobre la nieve congelada. La rapidez del movimiento sorprendió a Klaus, pues en unas pocas zancadas estaban al otro lado del valle y deslizándose sobre la amplia llanura de más allá. El día se había fundido en la tarde para cuando empezaron. Pues, por muy velozmente que Klaus hubiera trabajado, muchas horas se habían consumido haciendo sus preparativos. Pero la luna brillaba intensamente para iluminar su camino, y Klaus pronto decidió que era igual de agradable viajar de noche que de día. A los ciervos les gustaba más. Pues, aunque deseaban ver algo del mundo, eran tímidos sobre encontrarse con hombres, y ahora todos los habitantes en los pueblos y granjas estaban profundamente dormidos y no podían verlos. Lejos y lejos corrieron, una y otra vez sobre las colinas y a través de los valles y cruzando las llanuras hasta que llegaron a una aldea donde Klaus nunca había estado antes. Aquí les pidió que pararan, y ellos obedecieron inmediatamente. Pero una nueva dificultad se presentó ahora, pues la gente había cerrado sus puertas con llave cuando se fueron a la cama, y Klaus descubrió que no podía entrar en las casas para dejar sus juguetes. Me temo, amigos míos, que hemos hecho nuestro viaje para nada, dijo él, pues me veré obligado a llevar mis juguetes de vuelta a casa otra vez sin dárselos a los niños de esta aldea. ¿Qué pasa?, preguntó Flossie. Las puertas están cerradas, respondió Klaus. Y no puedo entrar. Glossie miró alrededor a las casas. La nieve era bastante profunda en esa aldea, y justo delante de ellos había un tejado solo unos pocos pies por encima del trineo. Una chimenea ancha, que a Glossie le pareció lo bastante grande para admitir a Klaus, estaba en el pico del tejado. ¿Por qué no bajas por esa chimenea?, preguntó Glossie. Klaus la miró. Eso sería bastante fácil si estuviera encima del tejado, respondió. Entonces agárrate fuerte y te llevaremos allí, dijo el ciervo, y dieron un salto al tejado y aterrizaron junto a la gran chimenea. Bien, gritó Klaus, muy complacido, y se echó el fardo de juguetes al hombro y se metió en la chimenea. Había mucho hollín en los ladrillos, pero a él no le importó eso, y colocando sus manos y rodillas contra los lados se arrastró hacia abajo hasta que hubo alcanzado el hogar. Saltando ligeramente sobre las brasas humeantes se encontró en una gran sala de estar, donde ardía una luz tenue. Desde esta habitación dos puertas conducían a cámaras más pequeñas. En una mujer yacía dormida, con un bebé a su lado en una cuna. Klaus rió, pero no rió en voz alta por miedo a despertar al bebé. Luego deslizó una gran muñeca de su fardo y la dejó en la cuna.
El pequeño sonrió, como si soñara con el bonito juguete que iba a encontrar a la mañana siguiente, y Klaus salió sigilosamente de la habitación y entró por la otra puerta. Aquí había dos niños, profundamente dormidos con sus brazos alrededor del cuello del otro. Klaus los miró amorosamente un momento y luego colocó sobre la cama un tambor, dos trompetas y un elefante de madera. No se demoró, ahora que su trabajo en esta casa estaba hecho, sino que trepó la chimenea de nuevo y se sentó en su trineo. ¿Podéis encontrar otra chimenea?, preguntó a los renos. Bastante fácilmente, replicaron Glossy y Flossie. Abajo hacia el borde del tejado corrieron, y luego, sin pausar, saltaron a través del aire a la cima del siguiente edificio, donde se alzaba una enorme chimenea a la antigua usanza. No tardes tanto esta vez, llamó Flossie. O nunca llegaremos, de vuelta al bosque al amanecer. Klaus hizo un viaje bajando esta chimenea también y encontró 5 niños durmiendo en la casa, todos los cuales fueron rápidamente provistos con juguetes. Cuando regresó, los ciervos saltaron al siguiente tejado, pero al descender la chimenea Klaus no encontró niños allí en absoluto. Ese no era a menudo el caso en esta aldea, sin embargo, así que perdió menos tiempo del que podríais suponer visitando los hogares tristes donde no había pequeños. Cuando hubo bajado por las chimeneas de todas las casas en esa aldea, y hubo dejado un juguete para cada niño dormido, Klaus descubrió que su gran saco no estaba aún medio vacío. Adelante, amigos, llamó a los ciervos. Debemos buscar otra aldea. Así que allá se lanzaron, aunque era mucho después de medianoche, y en un tiempo sorprendentemente corto llegaron a una gran ciudad, la más grande que Klaus había visitado jamás desde que empezó a hacer juguetes. Pero, nada intimidado por la multitud de casas, se puso a trabajar de inmediato y sus hermosos corceles lo llevaron rápidamente de un tejado a otro, siendo solo los más altos los que estaban más allá de los saltos de los ágiles ciervos. Por fin el suministro de juguetes se agotó y Klaus se sentó en el trineo, con el saco vacío a sus pies, y volvió las cabezas de Glossy y Flossie hacia casa. Enseguida Flossie preguntó: ¿qué es esa franja gris en el cielo? Es el amanecer del día que llega, respondió Klaus, sorprendido de encontrar que era tan tarde. ¡Santo cielo!, exclamó Glossy. Entonces no estaremos en casa al amanecer, y los Nooks nos castigarán y nunca nos dejarán venir de nuevo. Debemos correr hacia el Valle Risueño y hacer nuestra mejor velocidad, replicó Flossie. Así que agárrate fuerte, amigo Klaus. Klaus se agarró fuerte y al momento siguiente estaba volando tan velozmente sobre la nieve que no podía ver los árboles mientras pasaban girando. Colina arriba y valle abajo, veloces como una flecha disparada de un arco se lanzaron, y Klaus cerró los ojos para mantener el viento fuera de ellos y dejó a los ciervos encontrar su propio camino. Le parecía que se estaban precipitando a través del espacio, pero no tenía miedo en absoluto. Los Nooks eran amos severos, y debían ser obedecidos a toda costa, y la franja gris en el cielo se estaba volviendo más brillante a cada momento. Finalmente el trineo llegó a una parada repentina y Klaus, que fue tomado desprevenido, cayó de su asiento en un ventisquero. Mientras se levantaba oyó a los ciervos gritando: «Rápido, amigo, rápido. Corta nuestro arnés». Sacó su cuchillo y cortó rápidamente las cuerdas, y luego se enjugó la humedad de los ojos y miró a su alrededor. El trineo había llegado a una parada en el Valle Risueño, a solo unos pocos pies, encontró, de su propia puerta. En el este el día estaba rompiendo, y volviéndose hacia el borde de Bursey vio a Glossy y Flossie desapareciendo justo en el bosque. 9. Santa Claus. Klaus pensaba que ninguno de los niños sabría nunca de dónde venían los juguetes que encontraban junto a sus camas cuando despertaban a la mañana siguiente. Pero las acciones bondadosas son seguras de traer fama, y la fama tiene muchas alas para llevar sus noticias a tierras lejanas. Así que durante millas y millas en cada dirección la gente hablaba de Klaus y sus maravillosos regalos para los niños. La dulce generosidad de su trabajo causó que algunas personas egoístas se burlaran,
pero incluso éstas se vieron forzadas a admitir su respeto por un hombre de naturaleza tan gentil que amaba dedicar su vida a complacer a los pequeños indefensos de su raza. Por lo tanto, los habitantes de cada ciudad y aldea habían estado esperando ávidamente la llegada de Claus, y se contaban a los niños historias notables de sus hermosos juguetes para mantenerlos pacientes y contentos. Cuando, a la mañana siguiente del primer viaje de Claus con sus siervos, los pequeños vinieron corriendo hacia sus padres con los bonitos juguetes que habían encontrado y preguntaron de dónde venían, no hubo más que una respuesta a la pregunta. El buen Claus debe haber estado aquí, mis queridos. Pues, suyos son los únicos juguetes en todo el mundo. ¿Pero cómo entró? Preguntaron los niños. Ante esto los padres sacudieron sus cabezas, siendo ellos mismos incapaces de entender cómo Claus había ganado acceso a sus hogares. Pero las madres, observando las caras alegres de sus queridos, susurraron que el buen Claus no era un hombre mortal sino seguramente un santo, y piadosamente bendijeron su nombre por la felicidad que había otorgado a sus hijos. Un santo, dijo una, con la cabeza inclinada. No tiene necesidad de abrir puertas si le place entrar en nuestros hogares. Y, después, cuando un niño era travieso o desobediente, su madre decía, debes rezar al buen Santa Claus por perdón. A él no le gustan los niños traviesos, y, a menos que te arrepientas, no te traerá más juguetes bonitos. Pero Santa Claus mismo no habría aprobado este discurso. Traía juguetes a los niños porque eran pequeños e indefensos, y porque los amaba. Sabía que los mejores niños eran a veces traviesos, y que los traviesos eran a menudo buenos. Es la manera de los niños, en todo el mundo, y él no habría cambiado sus naturalezas si hubiera poseído el poder de hacerlo. Y así es como nuestro Claus se convirtió en Santa Claus. Es posible para cualquier hombre, mediante buenas acciones, consagrarse como un santo en los corazones de la gente. 10. Nochebuena. El día que rompió cuando Claus regresaba de su viaje nocturno con Glossie y Flossie le trajo un nuevo problema. Will Nook, el guardián jefe de los siervos, vino a él, hosco y malhumorado, para quejarse de que había retenido a Glossie y Flossie más allá del amanecer, en oposición a sus órdenes. Sin embargo, no pudo haber sido mucho después del amanecer, dijo Claus. Fue un minuto después, respondió Will Nook. Y eso es tan malo como una hora. Azuzaré a los mosquitos picadores sobre Glossie y Flossie, y así sufrirán terriblemente por su desobediencia. No hagas eso, suplicó Claus. Fue culpa mía. Pero Will Nook no escuchó excusas, y se marchó refunfuñando y gruñendo en su modo malhumorado. Por esta razón Claus entró en el bosque para consultar a Nesile sobre rescatar a los buenos siervos del castigo. Para su deleite encontró a su viejo amigo, el maestro leñador, sentado en el círculo de ninfas. Ak escuchó la historia del viaje nocturno a los niños y de la gran ayuda que los siervos habían sido para Claus, arrastrando su trineo sobre la nieve congelada. No deseo que mis amigos sean castigados si puedo salvarlos, dijo el fabricante de juguetes, cuando hubo terminado el relato. Llegaron solo un minuto tarde, y corrieron más veloces de lo que vuela un pájaro para llegar a casa antes del amanecer. Ak se acarició la barba pensativamente un momento, y luego mandó llamar al príncipe de los Nooks, que gobierna a toda su gente en Bursey, y también a la reina de las hadas y al príncipe de los Rills. Cuando todos se hubieron reunido, Claus contó su historia de nuevo, por mandato de Ak, y luego el maestro se dirigió al príncipe de los Nooks, diciendo: el buen trabajo que Claus está haciendo entre la humanidad merece el apoyo de todo inmortal honesto. Ya es llamado un santo en algunos de los pueblos, y dentro de poco el nombre de Santa Claus será amorosamente conocido en cada hogar que esté bendecido con niños. Además, es un hijo de nuestro bosque, así que le debemos nuestro aliento. Tú, gobernante de los Nooks, lo has conocido estos muchos años. No tengo razón al decir que merece nuestra amistad. El príncipe, encorvado y de rostro agrio como son todos los Nooks, miró solo a las hojas muertas a sus pies y murmuró: tú eres el maestro leñador del mundo. Ak sonrió, pero continuó, en tonos suaves:
Parece que los ciervos que son guardados por tu gente pueden ser de gran ayuda para Claus, y como parecen dispuestos a tirar de su trineo te ruego que le permitas usar su servicio siempre que le plazca. El príncipe no respondió, pero golpeó la punta curvada de su sandalia con la punta de su lanza, como si pensara. Entonces la reina de las hadas le habló de esta manera. Si consientes a la petición de Ak me aseguraré de que ningún daño llegue a tus siervos mientras estén lejos del bosque. Y el príncipe de los Rills añadió. Por mi parte permitiré a cada siervo que asista a Claus el privilegio de comer mis plantas casa, que dan fuerza, y mis plantas Brawl, que dan velocidad de pie, y mis plantas Marbon, que dan larga vida. Y la reina de las ninfas dijo. A los siervos que tiren del trineo de Claus se les permitirá bañarse en la poza del bosque de Nares, que les dará pelajes lustrosos y maravillosa belleza. El príncipe de los Nooks, oyendo estas promesas, se movió. Inquieto en su asiento, pues en su corazón odiaba rehusar una petición de sus compañeros inmortales, aunque le estaban pidiendo un favor inusual, y los Nooks no están acostumbrados a conceder favores de ninguna clase. Finalmente se volvió a sus sirvientes y dijo. Llamad a Will Nook. Cuando el hosco Will vino y oyó las demandas de los inmortales, protestó ruidosamente contra concederlas. Los siervos son siervos, dijo él, y nada más que siervos. Si fueran caballos sería correcto ungirlos como caballos. Pero nadie un siervos porque son criaturas libres y salvajes, que no deben servicio de ninguna clase a la humanidad. Degradaría a mis siervos trabajar para Claus, quien es solo un hombre a pesar de la amistad prodigada en él por los inmortales. ¿Has oído? Dijo el príncipe a Ak. Hay verdad en lo que dice. Will. Llamada Glossy y Flossie. Replicó el maestro. Los siervos fueron traídos a la conferencia y Ak les preguntó si objetaban tirar del trineo para Claus. No, ciertamente. Respondió Glossy. Disfrutamos el viaje, mucho. Y tratamos de llegar a casa al amanecer. Añadió Flossie. Pero, desafortunadamente llegamos un minuto tarde. Un minuto perdido al amanecer no importa. Dijo Ak. Estáis perdonados por ese retraso. Siempre que no ocurra de nuevo. Dijo el príncipe de los Nooks, severamente. ¿Y les permitiréis hacer otro viaje conmigo? Preguntó Claus, ávidamente. El príncipe reflexionó mientras miraba a Will, que estaba frunciendo el ceño, y al maestro leñador, que estaba sonriendo. Entonces se puso de pie y se dirigió a la compañía como sigue. Puesto que todos me urgís a conceder el favor, permitiré a los siervos ir con Claus una vez cada año, en Nochebuena, siempre que regresen siempre al bosque al amanecer. Puede seleccionar cualquier número que le plazca, hasta 10, para tirar de su trineo, y esos serán conocidos entre nosotros como renos, para distinguirlos de los otros. Y se bañarán en la poza de Nares, y comerán las plantas Casa y Groll y Marbon y estarán bajo la protección especial de la reina de las hadas. Y ahora deja de fruncir el ceño, Will Nook, pues mis palabras serán obedecidas. Se marchó cojeando rápidamente a través de los árboles, para evitar los agradecimientos de Claus y la aprobación de los otros inmortales, y Will, luciendo tan enfadado como siempre, lo siguió. Pero Ak estaba satisfecho, sabiendo que podía confiar en la promesa del príncipe, por muy a regañadientes que fuera dada. Y Glossy y Flossie corrieron a casa, levantando sus talones encantados a cada paso. ¿Cuándo es Nochebuena? Preguntó Claus al maestro. En unos 10 días. Respondió él. Entonces no puedo usar los ciervos este año. Dijo Claus, pensativamente. Pues no tendré tiempo suficiente para hacer mi saco lleno de juguetes. El astuto príncipe previó eso. Respondió Ak, y por lo tanto, nombró la Nochebuena como el día en que podrías usar los ciervos, sabiendo que te causaría perder un año entero. Si solo tuviera los juguetes que los AWG me robaron. Dijo Claus, tristemente. Podría llenar fácilmente mi saco para los niños. ¿Dónde están? Preguntó el maestro. No lo sé. Respondió Claus. Pero los malvados AWG probablemente los escondieron en las montañas. Ak se volvió hacia la reina de las hadas. Puedes encontrarlos.
Preguntó. Lo intentaré. Respondió ella, brillantemente. Entonces Klaus regresó al Valle Risueño, para trabajar tan duro como pudiera, y una banda de hadas voló inmediatamente a la montaña que había sido frecuentada por los AWG-WOS y comenzó una búsqueda de los juguetes robados. Las hadas, como bien sabemos, poseen poderes maravillosos. Pero los astutos AWG-WOS habían escondido los juguetes en una cueva profunda y cubierto la abertura con rocas, así que nadie podía mirar dentro. Por lo tanto, toda búsqueda de los juguetes desaparecidos resultó en vano durante varios días, y Klaus, que estaba sentado en casa esperando noticias de las hadas, casi desesperaba de conseguir los juguetes antes de Nochebuena. Trabajaba duro cada momento, pero llevaba un tiempo considerable tallar y dar forma a cada juguete y pintarlo adecuadamente, así que en la mañana antes de Nochebuena solo la mitad de un pequeño estante sobre la ventana estaba lleno de juguetes listos para los niños. Pero en esta mañana las hadas que estaban buscando en las montañas tuvieron un nuevo pensamiento. Unieron sus manos y se movieron en una línea recta a través de las rocas que formaban la montaña, comenzando en el pico más alto y trabajando hacia abajo, de modo que ningún punto pudiera ser pasado por alto por sus ojos brillantes. Y por fin descubrieron la cueva donde los juguetes habían sido amontonados por los malvados AWG-WOS. No les llevó mucho tiempo reventar la boca de la cueva, y entonces cada una agarró tantos juguetes como pudo llevar y volaron todas hacia Klaus, y depositaron el tesoro ante él. El buen hombre se regocijó al recibir, justo en el momento preciso, tal almacén de juguetes con los que cargar su trineo, y envió aviso a Glossie y Flossie para que estuvieran listos para el viaje al anochecer. Con todas sus otras labores se las había arreglado para encontrar tiempo, desde el último viaje, para reparar el arnés y fortalecer su trineo, así que cuando los siervos vinieron a él al crepúsculo no tuvo dificultad en ungirlos. Debemos ir en otra dirección esta noche. Les dijo. Donde encontraremos niños que nunca he visitado todavía. Y debemos viajar rápido y trabajar a prisa, pues mi saco está lleno de juguetes y rebosando por el borde. Así que, justo cuando salió la luna, se lanzaron fuera del valle risueño y a través de la llanura y sobre las colinas hacia el sur. El aire era cortante y helado y la luz de las estrellas tocaba los copos de nieve y los hacía brillar como innumerables diamantes. Los renos saltaban hacia adelante con brincos fuertes y constantes, y el corazón de Klaus estaba tan ligero y alegre que reía y cantaba mientras el viento silbaba pasando sus oídos. Con un yo, y un ja, y un yo, ja, ji. Ahora lejos vamos, sobre la nieve helada, tan alegres como podemos ser. Jack Frost lo oyó y vino corriendo con sus tenazas, pero cuando vio que era Klaus se rió y se alejó de nuevo. Las lechuzas madre lo oyeron mientras pasaba cerca de un bosque y asomaron sus cabezas de los lugares huecos en los troncos de los árboles. Pero cuando vieron quién era susurraron a los mochuelos anidados cerca de ellas que era solo Santa Claus llevando juguetes a los niños. Es extraño cuánto saben esas lechuzas madre. Claus se detuvo en algunas de las granjas dispersas y bajó por las chimeneas para dejar regalos para los bebés. Poco después llegó a una aldea y trabajó alegremente durante una hora distribuyendo juguetes entre los pequeños dormidos. Entonces se fue de nuevo, firmando su alegre villancico. Ahora lejos vamos, sobre la nieve reluciente, mientras los ciervos corren veloces y libres. Pues a las niñas y niños, llevamos los juguetes, que llenarán sus corazones de júbilo. A los ciervos les gustaba el sonido de su profunda voz de bajo y marcaban el compás de la canción con sus pisadas en la nieve dura. Pero pronto se detuvieron en otra chimenea y Santa Claus, con ojos chispeantes y cara cepillada de rojo por el viento, bajó por sus lados humeantes y dejó un regalo para cada niño que la casa contenía. Fue una noche alegre y feliz. Velozmente corrían los ciervos, y afanosamente trabajaba su conductor para esparcir sus regalos entre los niños dormidos. Pero el saco estuvo vacío por fin, y el trineo se dirigió a casa. Y ahora de nuevo comenzó la carrera con el amanecer.
Glossie y Flossie no tenían intención de ser reprendidos una segunda vez por tardanza, así que huyeron con una velocidad que les permitió pasar al vendaval en el que cabalgaba el rey Escarcha, y pronto los llevó al Valle Risueño. Es cierto que cuando Klaus soltó a sus corceles de su arnés el cielo oriental estaba veteado de gris, pero Glossie y Flossie estaban en lo profundo del bosque antes de que el día rompiera claramente. Klaus estaba tan fatigado con su trabajo nocturno que se arrojó sobre su cama y cayó en un sueño profundo, y mientras dormía el sol de Navidad apareció en el cielo y brilló sobre cientos de hogares felices donde el sonido de la risa infantil proclamaba que Santa Claus les había hecho una visita. Dios lo bendiga. Fue su primera Nochebuena, y durante cientos de años desde entonces ha cumplido noblemente su misión de traer felicidad a los corazones de los niños pequeños. 11. Cómo las primeras medias fueron colgadas junto a las chimeneas. Cuando recordéis que ningún niño, hasta que Santa Claus comenzó sus viajes, había conocido nunca el placer de poseer un juguete, entenderéis cómo la alegría se deslizó en los hogares de aquellos que habían sido favorecidos con una visita del buen hombre, y cómo hablaban de él día a día en tonos amorosos y estaban honestamente agradecidos por sus bondadosas acciones. Es cierto que de grandes guerreros y poderosos reyes y hábiles eruditos de aquel día hablaba a menudo la gente. Pero ninguno de ellos era tan grandemente amado como Santa Claus, porque ningún otro era tan desinteresado como para dedicarse a hacer felices a otros. Pues una acción generosa vive más tiempo que una gran batalla o el decreto de un rey o el ensayo de un erudito, porque se extiende y deja su marca en toda la naturaleza y perdura a través de muchas generaciones. El trato hecho con el príncipe Nook cambió los planes de Claus para todo el tiempo futuro. Pues, pudiendo usar los renos solo en una noche de cada año, decidió dedicar todos los otros días a la fabricación de juguetes, y en Nochebuena llevarlos a los niños del mundo. Pero el trabajo de un año, sabía él, resultaría en una vasta acumulación de juguetes, así que resolvió construir un nuevo trineo que fuera más grande y más fuerte y mejor adaptado para el viaje rápido que el viejo y torpe. Su primer acto fue visitar al rey Nomo, con quien hizo un trato para intercambiar 3 tambores, una trompeta y 2 muñecas por un par de finos patines de acero, curvados bellamente en los extremos. Pues el rey Nomo tenía hijos propios que, viviendo en los huecos bajo la tierra, en minas y cavernas, necesitaban algo para divertirse. En 3 días los patines de acero estuvieron listos, y cuando Claus llevó los juguetes al rey Nomo, su majestad estaba tan grandemente complacido con ellos que le regaló a Claus una sarta de cascabeles de trineo de tono dulce, además de los patines. Estos complacerán a Glossie y Flossie, dijo Claus, mientras hacía sonar los cascabeles y escuchaba su alegre sonido. Pero debería tener 2 sartas de cascabeles, una para cada ciervo. Tráeme otra trompeta y un gato de juguete, respondió el rey. Y tendrás una segunda sarta de cascabeles como la primera. Es un trato, gritó Claus, y se fue a casa de nuevo por los juguetes. El nuevo trineo fue construido cuidadosamente, trayendo los Nooks abundancia de tablas fuertes pero delgadas para usar en su construcción. Claus hizo un salpicadero alto y redondeado para mantener fuera la nieve arrojada atrás por los veloces cascos de los ciervos. Hizo lados altos a la plataforma para que pudieran llevarse muchos juguetes, y finalmente montó el trineo sobre los delgados patines de acero hechos por el rey Nomo. Era ciertamente un trineo hermoso, y grande y espacioso. Claus lo pintó en colores brillantes, aunque nadie era probable que lo viera durante sus viajes de medianoche, y cuando todo estuvo terminado envió a llamar a Glossie y Flossie para que vinieran a mirarlo. Los siervos admiraron el trineo, pero gravemente declararon que era demasiado grande y pesado para que ellos tiraran de él. Podríamos tirar de él sobre la nieve, sin duda, dijo Glossie. Pero no tiraríamos de él lo bastante rápido para permitirnos visitar las ciudades y aldeas lejanas y regresar al bosque al amanecer. Entonces debo añadir 2 siervos más a mi equipo, declaró Claus, tras un momento de reflexión. El príncipe Nook te permitió hasta 10. ¿Por qué no usarlos, todos? Preguntó Flossie. Entonces podríamos correr como el rayo y saltar a los tejados más altos con facilidad.
Un equipo de 10 renos. Gritó Claus, encantado. Eso será espléndido. Por favor, regresad al bosque de inmediato y seleccionad otros 8 ciervos tan parecidos a vosotros como sea posible. Y debéis todos comer de la planta caza, para volveros fuertes, y de la planta groll, para volveros veloces de pie, y de la planta marbon, para que podáis vivir largo tiempo para acompañarme en mis viajes. Asimismo será bueno para vosotros bañaros en la poza de Nares, que la encantadora reina Surline declara que os volverá raramente hermosos. Si realizáis estos deberes fielmente, no hay duda de que en la próxima Nochebuena mis 10 renos serán los corceles más poderosos y hermosos que el mundo haya visto jamás. Así que Glossie y Flossie fueron al bosque a elegir a sus compañeros, y Claus comenzó a considerar la cuestión de un arnés para todos ellos. Al final pidió ayuda a Peter Nook, pues el corazón de Peter es tan bondadoso como su cuerpo es torcido, y es notablemente astuto, también. Y Peter accedió a suministrar tiras de cuero resistente para el arnés. Este cuero fue cortado de las pieles de leones que habían alcanzado una edad tan avanzada que murieron naturalmente, y en un lado había pelo leonado mientras que el otro lado estaba curado hasta la suavidad del terciopelo por los hábiles Nooks. Cuando Claus recibió estas tiras de cuero las cosió pulcramente en un arnés para los 10 renos, y resultó fuerte y servicial y le duró muchos años. El arnés y el trineo fueron preparados en ratos libres, pues Claus dedicaba la mayoría de sus días a la fabricación de juguetes. Estos eran ahora mucho mejores de lo que habían sido los primeros, pues los inmortales a menudo venían a su casa a verlo trabajar y a ofrecer sugerencias. Fue idea de Nesile hacer que algunas de las muñecas dijeran, papá, y, mamá. Fue un pensamiento de los Nooks poner un chirrido dentro de los corderos, para que cuando un niño los apretara dijeran, bie. Punto. Y la reina de las hadas aconsejó a Claus poner silbatos en los pájaros, para que pudieran hacerse cantar, y ruedas en los caballos, para que los niños pudieran tirar de ellos alrededor. Muchos animales perecían en el bosque, por una causa u otra, y su piel era traída a Claus para que pudiera cubrir con ella las pequeñas imágenes de bestias que hacía como juguetes. Un alegre reel sugirió que Claus hiciera un burro con una cabeza que asintiera, lo cual hizo, y después encontró que divertía a los pequeños inmensamente. Y así los juguetes crecieron en belleza y atractivo cada día, hasta que fueron la maravilla incluso de los inmortales. Cuando otra Nochebuena se acercó había una carga monstruosa de hermosos regalos para los niños listos para ser cargados en el gran trineo. Claus llenó 3 sacos hasta el borde, y metió en cada rincón de la caja del trineo juguetes llenos además. Entonces, al crepúsculo, los 10 renos aparecieron y Flossie se los presentó a todos a Claus. Eran corredor y bailarín, temerario y punteado, intrépido e incomparable, y listo y firme, quienes, con Glossie y Flossie, componían los 10 que han atravesado el mundo estos cientos de años con su generoso amo. Eran todos sumamente hermosos, con miembros delgados, astas extendidas, ojos oscuros aterciopelados y pelajes suaves de color cervatillo manchados de blanco. Claus los amó de inmediato, y los ha amado desde entonces, pues son amigos leales y le han prestado un servicio inestimable. El nuevo arnés les quedaba bien y pronto estuvieron todos atados al trineo de 2 en 2, con Glossie y Flossie a la cabeza. Estos llevaban las sartas de cascabeles de trineo, y estaban tan encantados con la música que hacían que se mantenían encabritándose arriba y abajo para hacer sonar los cascabeles. Claus se sentó ahora en el trineo, se echó una manta caliente sobre las rodillas y su gorro de piel sobre las orejas, y chasqueó su largo látigo como señal para empezar. Al instante los 10 saltaron hacia adelante y se alejaron como el viento, mientras el jovial Claus reía alegremente al verlos correr y gritaba una canción con su gran y cordial voz. Con un yo, y un ja, y un yo, ja, ji. Ahora lejos vamos, sobre la nieve helada, tan alegres como podemos ser. Hay muchas alegrías, en nuestra carga de juguetes. Como muchos niños sabrán. Los esparciremos a lo ancho. En nuestro salvaje viaje nocturno. Sobre la nieve crujiente y brillante.
Ahora bien, fue en esta misma Nochebuena que la pequeña Margot y su hermano Dick y sus primos Ned y Sarah, que estaban de visita en casa de Margot, entraron de hacer un muñeco de nieve, con sus ropas húmedas, sus manoplas goteando y sus zapatos y medias mojados de parte a parte. No fueron regañados, pues la madre de Margot sabía que la nieve se estaba derritiendo, pero fueron enviados temprano a la cama para que sus ropas pudieran colgarse sobre sillas para secarse. Los zapatos fueron colocados en las baldosas rojas del hogar, donde el calor de las brasas calientes les daría, y las medias fueron colgadas cuidadosamente en una fila junto a la chimenea, directamente sobre el hogar. Esa fue la razón por la que Santa Claus las notó cuando bajó por la chimenea esa noche y toda la casa estaba profundamente dormida. Tenía una prisa tremenda y viendo que las medias pertenecían todas a niños rápidamente embutió sus juguetes en ellas y se lanzó chimenea arriba de nuevo, apareciendo en el tejado tan repentinamente que los renos quedaron asombrados de su agilidad. Desearía que todos colgaran sus medias. Pensó, mientras conducía hacia la siguiente chimenea. Me ahorraría un montón de tiempo y podría entonces visitar a más niños antes del amanecer. Cuando Margot y Dick y Ned y Sarah saltaron de la cama a la mañana siguiente y corrieron escaleras abajo para coger sus medias de la chimenea, se llenaron de deleite al encontrar los juguetes de Santa Claus dentro de ellas. De hecho, creo que encontraron más regalos en sus medias que los que cualquier otro niño de esa ciudad había recibido, pues Santa Claus tenía prisa y no se detuvo a contar los juguetes. Por supuesto contaron a todos sus pequeños amigos sobre ello, y, por supuesto cada uno de ellos decidió colgar sus propias medias junto a la chimenea la siguiente Nochebuena. Incluso Bessie Blithesome, que hizo una visita a esa ciudad con su padre, el gran señor de Laird, oyó la historia de los niños y colgó sus propias medias bonitas junto a la chimenea cuando regresó a casa en Navidad. En su siguiente viaje Santa Claus encontró tantas medias colgadas en anticipación de su visita que pudo llenarlas en un santiamén y estar lejos de nuevo en la mitad del tiempo requerido para buscar a los niños y colocar los juguetes junto a sus camas. La costumbre creció año tras año, y siempre ha sido una gran ayuda para Santa Claus. Y, con tantos niños que visitar, él seguramente necesita toda la ayuda que seamos capaces de darle. 12. El primer árbol de Navidad. Claus siempre había mantenido su promesa a los Nooks regresando al Valle Risueño al amanecer, pero solo la velocidad de sus renos le ha permitido hacer esto, pues viaja por todo el mundo. Amaba su trabajo y amaba el enérgico viaje nocturno en su trineo. Y el alegre tintineo de los cascabeles. En aquel primer viaje con los 10 renos solo Glossy y Flossie llevaban cascabeles. Pero cada año a partir de entonces durante 8 años Claus llevó regalos a los hijos del rey Nomo, y ese monarca de buen carácter le dio a cambio una sarta de cascabeles en cada visita, de modo que finalmente cada uno de los 10 siervos fue provisto, y podéis imaginar qué alegre melodía tocaban los cascabeles mientras el trineo corría sobre la nieve. Las medias de los niños eran tan largas que se requerían muchísimos juguetes para llenarlas, y pronto Claus descubrió que había otras cosas además de juguetes que los niños aman. Así que envió a algunas de las hadas, que eran siempre sus buenas amigas, a los trópicos, de donde regresaron con grandes bolsas llenas de naranjas y plátanos que habían arrancado de los árboles. Y otras hadas volaron al maravilloso valle de Faniland, donde deliciosos caramelos y bombones crecen espesamente en los arbustos, y regresaron cargadas con muchas cajas de dulces para los pequeños. Estas cosas las colocaba Santa Claus, en cada Nochebuena, en las largas medias, junto con sus juguetes, y los niños se alegraban de recibirlas, podéis estar seguros. Hay también países cálidos donde no hay nieve en invierno, pero Claus y sus renos los visitaban así como los climas más fríos, pues había pequeñas ruedas dentro de los patines de su trineo que le permitían correr tan suavemente sobre suelo desnudo como sobre la nieve. Y los niños que vivían en los países cálidos aprendieron a conocer el nombre de Santa Claus también como aquellos que vivían más cerca del Valle Risueño. Una vez, justo cuando los renos estaban listos para comenzar su viaje anual, un hada vino a Claus y le habló de 3 niños pequeños que vivían bajo una ruda tienda de pieles en una amplia llanura donde no había árboles en absoluto.
Estos pobres bebés eran miserables e infelices, pues sus padres eran gente ignorante que los descuidaba tristemente. Claus resolvió visitar a estos niños antes de regresar a casa, y durante su viaje recogió la copa frondosa de un pino que el viento había roto y la colocó en su trineo. Era casi de mañana cuando los ciervos se detuvieron ante la solitaria tienda de pieles donde los pobres niños yacían dormidos. Claus plantó de inmediato el trozo de pino en la arena y clavó muchas velas en las ramas. Luego colgó algunos de sus juguetes más bonitos en el árbol, así como varias bolsas de caramelos. No tardó mucho en hacer todo esto, pues Santa Claus trabaja rápidamente, y cuando todo estuvo listo encendió las velas y, asomando la cabeza por la abertura de la tienda, gritó: ¡Feliz Navidad, pequeños! Con eso saltó a su trineo y estuvo fuera de vista antes de que los niños, frotándose el sueño de los ojos, pudieran salir para ver quién los había llamado. Podéis imaginar el asombro y la alegría de esos pequeños, que nunca en sus vidas habían conocido un placer real antes, cuando vieron el árbol, chispeando con luces que brillaban intensamente en el amanecer gris y colgado con juguetes suficientes para hacerlos felices por años venideros. Unieron sus manos y bailaron alrededor del árbol, gritando y riendo, hasta que se vieron obligados a pausar para tomar aliento. Y sus padres, también, salieron a mirar y maravillarse, y a partir de entonces tuvieron más respeto y consideración por sus hijos, puesto que Santa Claus los había honrado con tan hermosos regalos. La idea del árbol de Navidad complació a Claus, y así el año siguiente llevó muchos de ellos en su trineo y los instaló en los hogares de gente pobre que rara vez veía árboles, y colocó velas y juguetes en las ramas. Por supuesto no podía llevar suficientes árboles en una carga para todos los que los querían, pero en algunos hogares los padres eran capaces de conseguir árboles y tenerlos todos listos para Santa Claus cuando llegara. Y estos el buen Claus siempre los decoraba tan bellamente como era posible y colgaba con juguetes suficientes para todos los niños que venían a ver el árbol iluminado. Estas ideas novedosas y la manera generosa en que se llevaban a cabo hacían que los niños anhelaran esa única noche en el año en que su amigo Santa Claus los visitaría, y como tal anticipación es muy agradable y reconfortante, los pequeños cosechaban mucha felicidad preguntándose qué pasaría cuando Santa Claus llegara la próxima vez. Quizás recordáis a aquel severo barón Brown que una vez expulsó a Claus de su castillo y le prohibió visitar a sus hijos. Bueno, muchos años después, cuando el viejo barón estaba muerto y su hijo gobernaba en su lugar, el nuevo barón Brown vino a la casa de Claus con su séquito de caballeros y pajes y secuaces y, desmontando de su corcel, descubrió su cabeza humildemente ante el amigo de los niños. Mi padre no conocía tu bondad y valía, dijo él, y por lo tanto, amenazó con colgarte de los muros del castillo. Pero tengo hijos propios, que anhelan una visita de Santa Claus, y he venido a rogar que los favorezcas en adelante como haces con otros niños. Claus estaba complacido con este discurso, pues el castillo Brown era el único lugar que nunca había visitado, y prometió gustosamente llevar regalos a los hijos del varón la siguiente Nochebuena. El varón se marchó contento, y Claus cumplió su promesa fielmente. Así conquistó este hombre, mediante pura bondad, los corazones de todos. Y no es de extrañar que fuera siempre alegre y jovial, pues no había hogar en el ancho mundo donde no fuera bienvenido más regiamente que cualquier rey. Vejez. 1. El manto de la inmortalidad. Y ahora llegamos a un punto de inflexión en la carrera de Santa Claus, y es mi deber relatar lo más notable que ha sucedido desde que el mundo comenzó o la humanidad fue creada. Hemos seguido la vida de Claus desde el momento en que fue encontrado como un infante indefenso por la ninfa del bosque Nesile y criado hasta la edad adulta en el gran bosque de Bursey. Y sabemos cómo comenzó a hacer juguetes para niños y cómo, con la asistencia y buena voluntad de los inmortales, fue capaz de distribuirlos a los pequeños a lo largo del mundo. Durante muchos años llevó a cabo esta noble obra. Pues la vida sencilla y trabajadora que llevaba le daba perfecta salud y fuerza. Y sin duda un hombre puede vivir más tiempo en el hermoso valle risueño, donde no hay preocupaciones y todo es pacífico y alegre, que en cualquier otra parte del mundo.
Pero cuando muchos años hubieron pasado, Santa Claus envejeció. La larga barba de color marrón dorado que una vez cubrió sus mejillas y barbilla se volvió gradualmente gris, y finalmente se tornó blanca pura. Su cabello era blanco, también, y había arrugas en las esquinas de sus ojos, que se mostraban claramente cuando reía. Nunca había sido un hombre muy alto, y ahora se puso gordo, y se contoneaba mucho como un pato cuando caminaba. Pero a pesar de estas cosas permaneció tan vivaz como siempre, y era igual de jovial y alegre, y sus ojos amables chispeaban tan brillantemente como lo hicieron aquel primer día cuando llegó al Valle Risueño. Sin embargo, es seguro que llegue un momento en que todo mortal que ha envejecido y vivido su vida debe dejar este mundo por otro. Así que no es de extrañar que, después de que Santa Claus hubiera conducido a sus renos en muchas y muchas nochebuenas, esos leales amigos finalmente susurraran entre ellos que probablemente habían tirado de su trineo por última vez. Entonces todo el bosque de Bursey se entristeció y todo el valle risueño se silenció. Pues cada cosa viviente que había conocido a Claus solía amarlo e iluminarse al sonido de sus pasos o las notas de su alegre silbido. Sin duda la fuerza del anciano estaba por fin agotada, pues no hizo más juguetes, sino que yacía en su cama como en un sueño. La ninfa Nesile, ella que lo había criado y había sido su madre adoptiva, era todavía joven y fuerte y hermosa, y le parecía que hacía poco tiempo desde que este hombre envejecido y de barba gris había yacido en sus brazos y le había sonreído con sus inocentes labios de bebé. En esto se muestra la diferencia entre mortales e inmortales. Fue afortunado que el gran Ak viniera al bosque en este momento. Nesile lo buscó con ojos turbados y le contó el destino que amenazaba a su amigo Klaus. De inmediato el maestro se puso grave, y se apoyó sobre su hacha. Y se acarició la barba gris pensativamente durante muchos minutos. Entonces, de repente, se puso derecho, y equilibró su poderosa cabeza con firme resolución, y extendió su gran brazo derecho como si estuviera decidido a hacer alguna acción poderosa. Pues le había venido un pensamiento tan grandioso en su concepción que todo el mundo bien podría inclinarse ante el maestro leñador y honrar su nombre para siempre. Es bien sabido que cuando el gran Ak emprende una vez hacer una cosa nunca duda un instante. Ahora convocó a sus mensajeros más veloces y los envió en un destello a muchas partes de la tierra. Y cuando se hubieron ido se volvió a la ansiosa Nesile y la consoló, diciendo: Ten buen ánimo, hija mía. Nuestro amigo aún vive. Y ahora, corre con tu reina y dile que he convocado un consejo de todos los inmortales del mundo para reunirse conmigo aquí en Bursey esta noche. Si obedecen, y escuchan mis palabras, Klaus conducirá sus renos por incontables eras aún por venir. A medianoche hubo una escena maravillosa en el antiguo bosque de Bursey, donde por primera vez en muchos siglos los gobernantes de los inmortales que habitan la tierra estaban reunidos. Estaba la reina de los espíritus del agua, cuya hermosa forma era tan clara como el cristal, pero goteaba agua continuamente sobre el banco de musgo donde se sentaba. Y junto a ella estaba el rey de los duendes del sueño, que portaba una varita de cuyo extremo caía un polvo fino todo alrededor, de modo que ningún mortal podría mantenerse despierto lo suficiente para verlo, ya que los ojos mortales estaban seguros de cerrarse en el sueño tan pronto como el polvo los llenaba. Y al lado de él se sentaba el rey Nomo, cuya gente habita toda esa región bajo la superficie de la tierra, donde guardan los metales preciosos y las piedras preciosas que yacen enterrados en roca y mineral. A su mano derecha estaba el rey de los diablillos del sonido, que tenía alas en sus pies, pues su gente es veloz para llevar todos los sonidos que se hacen. Cuando están ocupados llevan los sonidos solo distancias cortas, pues hay muchos de ellos. Pero a veces corren con los sonidos a lugares a millas y millas de distancia de donde se hacen. El rey de los diablillos del sonido tenía una cara ansiosa y preocupada, pues la mayoría de la gente no tiene consideración por sus diablillos y, especialmente los niños y niñas, hacen muchísimos sonidos innecesarios que los diablillos se ven obligados a llevar cuando podrían estar mejor empleados. El siguiente en el círculo de inmortales era el rey de los demonios.
del viento, de constitución esbelta, inquieto e incómodo por estar confinado en un lugar por siquiera una hora. De vez en cuando dejaba su sitio y daba vueltas alrededor del claro, y cada vez que hacía esto la reina de las hadas se veía obligada a desenredar los mechones flotantes de su cabello dorado y meterlos detrás de sus orejas rosadas. Pero no se quejaba, pues no era frecuente que el rey de los demonios del viento viniera al corazón del bosque. Después de la reina de las hadas, cuyo hogar sabéis que estaba en el viejo Bursi, vino el rey de los elfos de la luz, con sus dos príncipes, Destello y Crepúsculo, a su espalda. Nunca iba a ninguna parte sin sus príncipes, pues eran tan traviesos que no se atrevía a dejarlos vagar solos. El príncipe Destello portaba un rayo en su mano derecha y un cuerno de pólvora en su izquierda, y sus ojos brillantes vagaban constantemente alrededor, como si anhelara usar sus destellos cegadores. El príncipe Crepúsculo sostenía una gran despabiladera en una mano y una gran capa negra en la otra, y es bien sabido que a menos que Crepúsculo sea vigilado cuidadosamente las despabiladeras o la capa arrojarán todo a la oscuridad, y la oscuridad es el mayor enemigo que tiene el rey de los elfos de la luz. Además de los inmortales que he nombrado estaban el rey de los Nooks, que había venido de su hogar en las junglas de la India. Y el rey de los Rills, que vivía entre las flores alegres y frutas deliciosas de Valencia. La dulce reina Surline de las ninfas del bosque completaba el círculo de inmortales. Pero en el centro del círculo se sentaban otros tres que poseían poderes tan grandes que todos los reyes y reinas les mostraban reverencia. Estos eran Ak, el maestro leñador del mundo, que gobierna los bosques y los huertos y las arboledas. Y Kern, el maestro labrador del mundo, que gobierna los campos de grano y los prados y los jardines. Y Bo, el maestro marinero del mundo, que gobierna los mares y todas las embarcaciones que flotan en ellos. Y todos los demás inmortales están más o menos sujetos a estos tres. Cuando todos se hubieron reunido, el maestro leñador del mundo se puso de pie para dirigirse a ellos, puesto que él mismo los había convocado al consejo. Muy claramente les contó la historia de Klaus, comenzando en el momento en que como un bebé había sido adoptado como un hijo del bosque, y hablando de su naturaleza noble y generosa y sus labores de toda la vida para hacer felices a los niños. Y ahora, dijo Ak, cuando se ha ganado el amor de todo el mundo, el espíritu de la muerte se cierne sobre él. De todos los hombres que han habitado la tierra ningún otro merece también la inmortalidad, pues tal vida no puede ser prescindida mientras haya hijos de la humanidad para extrañarlo y afligirse por su pérdida. Nosotros los inmortales somos los sirvientes del mundo, y para servir al mundo se nos permitió en el principio existir. Pero ¿cuál de nosotros es más digno de inmortalidad que este hombre Klaus, que tan dulcemente atiende a los niños pequeños? Hizo una pausa y miró alrededor del círculo, para encontrar a cada inmortal escuchándolo ávidamente y asintiendo con aprobación. Finalmente el rey de los demonios del viento, que había estado silbando suavemente para sí mismo, gritó. ¿Cuál es tu deseo, oh Ak? Otorgar a Klaus el manto de la inmortalidad. Dijo Ak, audazmente. Que esta demanda era totalmente inesperada fue probado por los inmortales saltando a sus pies y mirándose unos a otros a la cara con consternación y luego a Ak con asombro. Pues era un asunto grave, este desprenderse del manto de la inmortalidad. La reina de los espíritus del agua habló con su voz baja y clara, y las palabras sonaron como gotas de lluvia salpicando sobre el cristal de una ventana. En todo el mundo no hay más que un manto de la inmortalidad. Dijo. El rey de los duendes del sonido añadió. Ha existido desde el principio, y ningún mortal se ha atrevido nunca a reclamarlo. Y el maestro marinero del mundo se levantó y estiró sus miembros, diciendo, solo por el voto de cada inmortal puede ser otorgado a un mortal. Sé todo esto. Respondió Ak, tranquilamente. Pero el manto existe, y si fue creado, como decís, en el principio, fue porque el Maestro Supremo sabía que algún día sería requerido. Hasta ahora ningún mortal lo ha merecido, pero ¿quién entre vosotros se atreve a negar que el buen Klaus lo merece? ¿No votaréis todos para otorgárselo a él? Guardaron silencio, mirándose todavía unos a otros.
Interrogativamente. ¿De qué sirve el manto de la inmortalidad a menos que se use? Demandó Ak. ¿De qué no servirá a cualquiera de nosotros permitir que permanezca en su solitario santuario por todo el tiempo venidero? Basta. Gritó el rey Nomo, abruptamente. Votaremos sobre el asunto, sí o no. Por mi parte, digo sí. Y yo. Dijo la reina de las hadas, prontamente, y Ak la recompensó con una sonrisa. Mi gente en Bursi me dice que han aprendido a amarlo. Por lo tanto voto dar a Claus el manto. Dijo el rey de los Reels. Ya es un camarada de los Nooks. Anunció el antiguo rey de esa banda. Que tenga la inmortalidad. Que la tenga, que la tenga. Suspiró el rey de los demonios. Del viento. ¿Por qué no? Preguntó el rey de los duendes del sueño. Nunca perturba los sueños que mi gente permite a la humanidad. Que el buen Claus sea inmortal. No objeto. Dijo el rey de los diablillos del sonido. Ni yo. Murmuró la reina de los espíritus del agua. Si Claus no recibe el manto está claro que ningún otro podrá reclamarlo jamás. Comentó el rey de los elfos de la luz. Así que acabemos con la cosa para siempre. Las ninfas del bosque fueron las primeras en adoptarlo. Dijo la reina Surline. Por supuesto votaré para hacerlo inmortal. Ak se volvió ahora hacia el maestro labrador del mundo, quien levantó su brazo derecho y dijo: sí. Punto. Y el maestro marinero del mundo hizo lo mismo, después de lo cual Ak, con ojos chispeantes y rostro sonriente, gritó: os doy las gracias, compañeros inmortales. Pues todos habéis votado, sí, y así a nuestro querido Claus recaerá el único manto de la inmortalidad que está en nuestro poder otorgar. Traigámoslo de inmediato. Dijo el rey duende. Tengo prisa. Inclinaron la cabeza en asentimiento, y al instante el claro del bosque quedó desierto. Pero en un lugar a medio camino entre la tierra y el cielo estaba suspendida una cripta reluciente de oro y platino, resplandeciente con luces suaves derramadas desde las facetas de innumerables gemas. Dentro de una alta cúpula colgaba el precioso manto de la inmortalidad, y cada inmortal colocó una mano en el dobladillo de la espléndida túnica y dijo, como con una sola voz: otorgamos este manto a Claus, que es llamado el santo patrón de los niños. Ante esto el manto se desprendió de su elevada cripta, y lo llevaron a la casa en el Valle Risueño. El espíritu de la muerte estaba agazapado muy cerca de la cabecera de Claus, y cuando los inmortales se acercaron saltó y les indicó que retrocedieran con un gesto airado. Pero cuando sus ojos cayeron sobre el manto que portaban se encogió con un gemido bajo de decepción y abandonó esa casa para siempre. Suave y silenciosamente la banda inmortal dejó caer sobre Claus el precioso manto, y este se cerró sobre él y se hundió en los contornos de su cuerpo y desapareció de la vista. Se convirtió en una parte de su ser, y ni mortal ni inmortal podría quitárselo jamás. Entonces los reyes y reinas que habían obrado esta gran hazaña se dispersaron a sus diversos hogares, y todos estaban bien contentos de haber añadido otro inmortal a su banda. Y Claus siguió durmiendo, la sangre roja de la vida eterna, corriendo velozmente por sus venas. Y en su frente había una diminuta gota de agua que había caído del vestido siempre derretido de la reina de los espíritus del agua, y sobre sus labios se cernía un tierno beso que había sido dejado por la dulce ninfa Nesile. Pues ella se había colado dentro cuando los otros se habían ido para mirar con arrebato la forma inmortal de su hijo adoptivo. 2. Cuando el mundo envejeció. A la mañana siguiente, cuando Santa Claus abrió los ojos y miró alrededor de la habitación familiar, que había temido no volver a ver nunca más, se asombró al encontrar su vieja fuerza renovada y sentir la sangre roja de la salud perfecta corriendo por sus venas. Saltó de su cama y se paró donde el brillante sol entraba a través de su ventana y lo inundaba con sus rayos alegres y danzantes. No entendió entonces qué había sucedido para restaurarle el vigor de la juventud, pero a pesar del hecho de que su barba permanecía del color de la nieve y de que las arrugas todavía perduraban en las esquinas de sus ojos brillantes, el viejo Santa Claus se sentía tan enérgico y alegre como un chico de 16 años, y pronto estaba silbando contento mientras se ocupaba en dar forma a nuevos juguetes. Entonces Ak vino a él y le contó sobre el manto de la inmortalidad.
y cómo Claus lo había ganado a través de su amor por los niños pequeños. Hizo que el viejo Santa se pusiera grave por un momento pensar que había sido tan favorecido. Pero también le alegró darse cuenta de que ahora no necesitaba temer nunca ser separado de sus queridos. De inmediato comenzó los preparativos para hacer un surtido notable de juguetes bonitos y divertidos, y en cantidades mayores que nunca antes. Pues ahora que podía dedicarse siempre a este trabajo, decidió que ningún niño en el mundo, pobre o rico, debería en adelante quedarse sin un regalo de Navidad si él podía arreglárselas para suministrarlo. El mundo era nuevo en los días en que el querido viejo Santa Claus comenzó por primera vez la fabricación de juguetes y ganó, por sus acciones amorosas, el manto de la inmortalidad. Y la tarea de suministrar palabras de ánimo, simpatía y bonitos juguetes a todos los jóvenes de su raza no parecía una empresa difícil en absoluto. Pero cada año más y más niños nacían en el mundo, y estos, cuando crecían, comenzaban a extenderse lentamente por toda la faz de la tierra, buscando nuevos hogares. De modo que Santa Claus encontraba cada año que sus viajes debían extenderse más y más lejos del Valle Risueño, y que los paquetes de juguetes debían hacerse más grandes y cada vez más grandes. Así que al final tomó consejo con sus compañeros inmortales sobre cómo su trabajo podría mantener el ritmo con el creciente número de niños para que ninguno fuera descuidado. Y los inmortales estaban tan grandemente interesados en sus labores que gustosamente le prestaron su ayuda. Ak le dio a su hombre Kilter, el silencioso y veloz. Y el príncipe Nook le dio a Peter, que era más torcido y menos hosco que cualquiera de sus hermanos. Y el príncipe Ril le dio a Nutter, el Ril de temperamento más dulce jamás conocido. Y la reina de las hadas le dio a Whisk, esa diminuta, traviesa pero adorable hada que conoce hoy casi a tantos niños como el propio Santa Claus. Con estas personas para ayudar a hacer los juguetes y mantener su casa en orden y cuidar del trineo y el arnés, Santa Claus encontró mucho más fácil preparar su carga anual de regalos, y sus días comenzaron a seguirse unos a otros suave y placenteramente. Sin embargo, después de unas pocas generaciones sus preocupaciones se renovaron, pues era notable cómo el número de personas continuaba creciendo, y cuántos niños más había cada año para ser servidos. Cuando la gente llenó todas las ciudades y tierras de un país, vagaron a otra parte del mundo. Y los hombres talaron los árboles en muchos de los grandes bosques que habían sido gobernados por Ak, y con la madera construyeron nuevas ciudades, y donde habían estado los bosques hubo campos de grano y rebaños de ganado pastando. Podríais pensar que el maestro leñador se rebelaría por la pérdida de sus bosques. Pero no fue así. La sabiduría de Ak era poderosa y previsora. El mundo fue hecho para los hombres, dijo a Santa Claus. Y yo no he hecho más que guardar los bosques hasta que los hombres los necesitaron para su uso. Me alegra que mis fuertes árboles puedan proporcionar refugio a los cuerpos débiles de los hombres, y calentarlos durante los fríos inviernos. Pero espero que no talen todos los árboles, pues la humanidad necesita el refugio de los bosques en verano tanto como el calor de los leños ardientes en invierno. Y, por muy abarrotado que pueda llegar a estar el mundo, no creo que los hombres vengan nunca a Bursey, ni al gran bosque negro, ni al desierto arbolado de Brass, a menos que busquen sus sombras por placer y no para destruir sus árboles gigantes. Con el tiempo la gente hizo barcos de los troncos de los árboles y cruzó océanos y construyó ciudades en tierras lejanas. Pero los océanos suponían poca diferencia para los viajes de Santa Claus. Sus renos corrían sobre las aguas tan velozmente como sobre tierra, y su trineo se dirigía de este a oeste y seguía la estela del sol. De modo que mientras la tierra giraba lentamente, Santa Claus tenía 24 horas completas para rodearla cada Nochebuena, y los veloces renos disfrutaban estos maravillosos viajes más y más. Así año tras año, y generación tras generación, y siglo tras siglo, el mundo envejeció y la gente se volvió más numerosa y las labores de Santa Claus aumentaron constantemente. La fama de sus buenas acciones se extendió a cada hogar donde moraban niños. Y todos los pequeños lo amaban entrañablemente. Y los padres y madres lo honraban por la felicidad que les había dado cuando ellos también eran jóvenes.
Y los ancianos abuelos y abuelas lo recordaban con tierna gratitud y bendecían su nombre. 3. Los diputados de Santa Claus. Sin embargo, hubo un mal siguiendo el camino de la civilización que causó a Santa Claus una vasta cantidad de problemas antes de que descubriera una manera de superarlo. Pero, afortunadamente, fue la última prueba que se vio forzado a sufrir. Una Nochebuena, cuando sus renos habían saltado a la cima de un nuevo edificio, Santa Claus se sorprendió al encontrar que la chimenea había sido construida mucho más pequeña de lo habitual. Pero no tenía tiempo para pensar en ello justo entonces, así que contuvo el aliento y se hizo tan pequeño como fue posible y se deslizó chimenea abajo. Debería estar en el fondo para este momento, pensó, mientras continuaba deslizándose hacia abajo. Pero ninguna chimenea de ninguna clase se encontró con su vista, y con el tiempo llegó al final mismo de la chimenea, que estaba en el sótano. Esto es extraño, reflexionó, muy desconcertado por esta experiencia. Si no hay chimenea, ¿para qué demonios sirve el conducto? Entonces comenzó a trepar hacia afuera de nuevo, y encontró que era un trabajo duro, siendo el espacio tan pequeño. Y en su camino hacia arriba notó un tubo delgado y redondo que asomaba a través del lado de la chimenea, pero no pudo adivinar para qué era. Finalmente llegó al tejado y dijo a los renos. No había necesidad de que bajara por esa chimenea, pues no pude encontrar ningún hogar a través del cual entrar en la casa. Temo que los niños que viven ahí deben quedarse sin juguetes esta Navidad. Entonces siguió conduciendo, pero pronto llegó a otra casa nueva, con una chimenea pequeña. Esto causó que Santa Claus sacudiera la cabeza dubitativamente, pero probó la chimenea, no obstante, y la encontró exactamente igual que la otra. Además, casi se quedó atascado en el conducto estrecho y rasgó su chaqueta tratando de salir de nuevo. Así que, Onk llegó a varias chimeneas así esa noche, no se aventuró a descender por ninguna más de ellas. ¿En qué diablos está pensando la gente, para construir chimeneas tan inútiles? Exclamó. En todos los años que he viajado con mis renos nunca he visto nada igual antes. Cierto. Pero Santa Claus no había descubierto entonces que las estufas habían sido inventadas y estaban entrando rápidamente en uso. Cuando lo averiguó se preguntó cómo los constructores de esas casas podían tener tan poca consideración por él, cuando sabían muy bien que era su costumbre bajar por las chimeneas y entrar en las casas por medio de los hogares. Quizás los hombres que construyeron esas casas habían superado su propio amor por los juguetes, y les era indiferente si Santa Claus visitaba a sus hijos o no. Cualquiera que fuera la explicación, los pobres niños se veían forzados a soportar la carga de la pena y la decepción. El año siguiente Santa Claus encontró más y más de las chimeneas de nuevo estilo que no tenían hogares, y el año siguiente todavía más. El tercer año, tan numerosas se habían vuelto las chimeneas estrechas, que incluso le quedaron unos pocos juguetes en su trineo que fue incapaz de regalar, porque no pudo llegar a los niños. El asunto se había vuelto ahora tan serio que preocupaba al buen hombre grandemente, y decidió hablarlo con Kilter y Peter y Nutter y Whisk. Kilter ya sabía algo sobre ello, pues había sido su deber correr a todas las casas, justo antes de Navidad, y recoger las notas y cartas para Santa Claus, que los niños habían escrito, contando lo que deseaban que se pusiera en sus medias o se colgara en sus árboles de Navidad. Pero Kilter era un tipo silencioso, y rara vez hablaba de lo que veía en las ciudades y aldeas. Los otros estaban muy indignados. Esa gente actúa como si no desearan que sus hijos fueran hechos felices, dijo el sensato Peter, en un tono molesto. La idea de dejar fuera a un amigo tan generoso para sus pequeños. Pero es mi intención hacer felices a los niños tanto si sus padres lo desean como si no, replicó Santa Claus. Hace años, cuando comencé a hacer juguetes, los niños eran incluso más descuidados por sus padres de lo que lo son ahora. Así que he aprendido a no prestar atención a los padres irreflexivos o egoístas, sino a considerar solo los anhelos de la infancia. Tienes razón, mi amo, dijo Nutter, el Ril. A muchos niños les faltaría un amigo si tú no los consideraras, y trataras de hacerlos felices. Entonces,
declaró el risueño Whisk. Debemos abandonar cualquier pensamiento de usar estas chimeneas de nuevo estilo, y convertirnos en ladrones, y entrar por la fuerza en las casas de alguna otra manera. ¿De qué manera? Preguntó Santa Claus. Vaya, las paredes de ladrillo y madera y yeso no son nada para las hadas. Puedo pasar fácilmente a través de ellas siempre que desee, y también pueden Peter y Nutter y Kilter. No es así, camaradas. A menudo paso a través de las paredes cuando recojo las cartas. Dijo Kilter, y ese fue un discurso largo para él, y sorprendió tanto a Peter y Nutter que sus grandes ojos redondos casi se les salieron de la cabeza. Por lo tanto, continuó el hada, igual puedes llevarnos contigo, en tu próximo viaje, y cuando lleguemos a una de esas casas con estufas en lugar de chimeneas distribuiremos los juguetes a los niños sin la necesidad de usar una chimenea. Ese me parece un buen plan. Respondió Santa Claus, muy complacido de haber resuelto el problema. Lo probaremos el año que viene. Así fue como el hada, el duendecillo, el Nook y el Ril montaron todos en el trineo con su amo la siguiente Nochebuena. Y no tuvieron ningún problema en absoluto en entrar en las casas de nuevo estilo y dejar juguetes para los niños que vivían en ellas. Y sus hábiles servicios no solo aliviaron a Santa Claus de mucha labor, sino que le permitieron completar su propio trabajo más rápidamente de lo habitual, de modo que el alegre grupo se encontró en casa con un trineo vacío una hora completa antes del amanecer. El único inconveniente del viaje fue que el travieso Whisk persistió en hacer cosquillas a los renos con una pluma larga, para verlos saltar. Y Santa Claus encontró necesario vigilarlo cada minuto y tirarle de sus largas orejas una o dos veces para hacer que se comportara. Pero, tomado todo en conjunto, el viaje fue un gran éxito, y hasta el día de hoy la gente pequeña siempre acompaña a Santa Claus en su paseo anual y le ayuda en la distribución de sus regalos. Pero la indiferencia de los padres, que tanto había molestado al buen santo, no continuó mucho tiempo, y Santa Claus pronto descubrió que estaban realmente ansiosos de que visitara sus hogares en Nochebuena y dejara regalos para sus hijos. Así que, para aligerar su tarea, que se estaba volviendo rápidamente muy difícil de verdad, el viejo Santa decidió pedir a los padres que lo ayudaran. Tened vuestros árboles de Navidad todos listos para mi llegada, les dijo. Y entonces podré dejar los regalos sin pérdida de tiempo, y podréis ponerlos en los árboles cuando me haya ido. Y a otros dijo, mirad que las medias de los niños estén colgadas listas para mí llegada, y entonces podré llenarlas tan rápido como un guiño. Y a menudo, cuando los padres eran amables y de buen carácter, Santa Claus simplemente arrojaba su paquete de regalos y dejaba a los padres y madres llenar las medias después de que él se hubiera marchado disparado en su trineo. Haré a todos los padres amorosos mis diputados, gritó el jovial viejo, y ellos me ayudarán a hacer mi trabajo. Pues de esta manera ahorraré muchos minutos preciosos y pocos niños tendrán que ser descuidados por falta de tiempo para visitarlos. Además de llevar los grandes paquetes en su trineo de vuelo veloz, el viejo Santa comenzó a enviar grandes montones de juguetes a las jugueterías, para que si los padres querían suministros más grandes para sus hijos pudieran conseguirlos fácilmente. Y si algún niño era, por casualidad, olvidado por Santa Claus en sus rondas anuales, pudieran ir a las jugueterías y conseguir lo suficiente para hacerlos felices y contentos. Pues el amoroso amigo de los pequeños decidió que ningún niño, si él podía evitarlo, anhelaría juguetes en vano. Y las jugueterías también resultaron convenientes siempre que un niño caía enfermo y necesitaba un nuevo juguete para divertirse. Y a veces, en los cumpleaños, los padres y madres van a las jugueterías y consiguen bonitos regalos para sus hijos en honor del feliz evento. Quizás entenderéis ahora cómo, a pesar de la grandeza del mundo, Santa Claus es capaz de suministrar a todos los niños hermosos regalos. Ciertamente, el viejo caballero rara vez es visto en estos días. Pero no es porque trate de mantenerse fuera de la vista, os lo aseguro. Santa Claus es el mismo amigo amoroso de los niños que en los viejos días solía jugar y retosar con ellos durante horas. Y sé que le encantaría hacer lo mismo ahora, si tuviera tiempo. Pero, veis,
Está tan ocupado todo el año haciendo juguetes, y tan apresurado en esa única noche en que visita nuestros hogares con sus paquetes, que viene y va entre nosotros como un destello. Y es casi imposible echarle un vistazo. Aunque hay millones y millones más de niños en el mundo de los que solía haber, nunca se ha sabido que Santa Claus se queje de su número creciente. Cuantos más, mejor. Grita, con su risa jovial. Y la única diferencia para él es el hecho de que sus pequeños trabajadores tienen que hacer volar sus dedos ocupados más rápido cada año para satisfacer las demandas de tantos pequeños. En todo este mundo no hay nada tan hermoso como un niño feliz, dice el buen viejo Santa Claus. Y si se hiciera a su manera los niños serían todos hermosos, pues todos serían felices.